todos a la presentación de ¿Qué esperar cuando estás esperando? Crónicas de una gestación silenciosa dentro del sistema organizacional. Tal como podemos leer en la contraportada del libro, y cito textualmente lo siguiente: este libro no habla únicamente de cultura organizacional, sino que las dibuja, les coloca nombre, emociones, sensaciones. Las cuenta desde escenas, desde reuniones donde algo no se dice, desde despedidas que nadie explica, desde silencios que pesan más que los discursos, desde liderazgos bien intencionados pero desbordados, desde personas que cumplen mientras algo dentro se apaga. Las historias que encontrarás aquí no son ficción, son narrativas que quizás hayas visto, vivido o acompañado, pero que pocas veces tuvieron palabras. Este libro le da voz a esas experiencias cotidianas para mostrar que la cultura no se impone, se construye o se erosiona en cada decisión, en cada conversación. Con la agudeza de quien ha vivido el sistema desde adentro, Mariale nos regala estas crónicas que son, en esencia, un manual de supervivencia y esperanza para quienes están esperando ver nacer un cambio en su entorno profesional. Buenos días, con ustedes, la autora y su obra. Mariale. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Tengo personas de todas partes, así que agradezco mucho su compañía. Escucho lo que comentas y pienso, bueno, esa fui yo. Esa fui yo que dijo eso. Y sí, ciertamente, hablando desde adentro, hablando desde contar lo que sucede para poder conseguirle solución. Sé que estamos en esa búsqueda constante. Estoy acompañado hoy por consultores, por personas que han sido operativas, líderes, gestores, CEOs. Estas diferentes perspectivas dan un alcance. Es como poner el punto en el centro de la flor. Ustedes son pétalos y yo espero que este libro sea ese centro que permite a ustedes ver realmente esos silencios que le dan claridad a cada una de las partes para actuar. Entonces, no es una búsqueda de culpables o de víctimas dentro del proceso organizacional o dentro de las posibilidades desde donde podemos y con los recursos que tenemos de crear un espacio donde podemos trabajar con un objetivo en común, sino es ponerle la luz a eso que necesita ser escuchado, que se vive y se ha normalizado, y decir esto que piensas que es normal y que vives en cada sitio de trabajo, independientemente de la posición que ocupes, no es tan normal como crees, puede ser diferente y necesitamos trabajar en conjunto para que eso suceda. Entonces, lo que traje fue historias que he vivido, son propias, son mías, son mis historias, de mis experiencias en las organizaciones y también de historias que he escuchado y que he tenido la oportunidad de observar en silencio y ponerle voz el día de hoy a través de este libro. Excelente, Mariale. Ella me ha solicitado que esto no será una entrevista, que sea un conversatorio entre todos. Sin embargo, a mí me gustaría, Mariale, iniciar con esta pregunta y de aquí podemos abordar todos. Mariale, el título juega con una referencia muy conocida sobre la maternidad biológica, pero tú nos hablas de una gestación silenciosa en las organizaciones. ¿Hubo un momento específico, un síntoma o una crisis en tu carrera que te hizo dar cuenta de que estabas embarazada de este libro y que estás presentando hoy y que el sistema necesitaba escucharlo? Cuéntanos esa anécdota personal que te disparó la idea para realizarlo. Cuando yo leí el libro que se refiere a la maternidad y al nacimiento biológico, cuando estuve embarazada de mi primera hija, no, leí todo lo que pude, me preparé tanto como pude y aún así
lo que más me gustó es que eran o sea, eran vivencias, eran realidades, era decirte esa verdad del proceso de esos 9 meses mientras estaba gestando. Luego de eso han pasado 18 años. Mi hija ya tiene 18 años y he conectado mucho con la opción de que las cosas no son casualidad, sino causalidades. Y un día, todos los nombres de los proyectos que yo he creado, ninguno ha sido pensado. Los nombres llegan primero y en función a eso yo trabajo. Voy construyendo alrededor de ese título que me ha llegado. Y cuando yo entré en el trabajo que estoy actualmente y lo comparé con todos los anteriores, y Maike y Joel tienen conocimiento de eso porque se los he compartido en cuanto a la ausencia de información, al vacío que se siente entrar a un espacio de trabajo donde no conoces a nadie, donde no sabes cómo se maneja, cómo puedes hablar, cómo puedes conectarte, cuál es el mejor momento, cómo debes escribir un correo, cómo puedes ser parte del sistema y que tu conocimiento también sea validado. Cuando yo me encontré con esa realidad, eso fue en junio del 2024, yo estaba sentada en un escritorio haciendo el onboarding, el cual era ver videos y contestar preguntas sobre los procesos que se realizan particularmente para el trabajo que yo iba a hacer. En ese momento escribí en mi cuaderno qué pasa en este momento inerte mientras estoy esperando qué debo hacer. Y ahí quedó, junio 2024. Hasta que el año pasado conecté esa realidad y dije, bueno, cuando yo estoy esperando, desde el mismo momento que aplico a un trabajo, hay muchos silencios en el camino. Hay empresas que te responden en una semana, hay empresas que te responden en un mes, hay unas que no responden. Y eso es un silencio inerte, es un silencio que te deja a ti en la ambigüedad de saber, sigo buscando, si pertenezco, puede ser que funcione. Entonces, creo que esa claridad sería fundamental para ambas partes, porque cuando uno finalmente recibe la información de muchas gracias por haber aplicado, era una persona excepcional, pero en este momento hemos decidido ir con una persona con otro perfil. O cuando te dicen, sí, hemos decidido empezar el proceso de onboarding, tú estás en el mismo sitio. Ajá, ¿qué significa entrar en el proceso? ¿Qué viene después? ¿Qué tengo que esperar? ¿Qué se supone debo hacer en este momento cuando me dices que debo entrar? Entonces, yo sé que el ciclo, el sistema se mueve muy rápido, pero creo que cuando tenemos presente estos vacíos y los hacemos luz, le ponemos luz, podemos empezar a actuar y a poner gestión y estrategia en esos puntos claves. Porque la persona se tiene que sentir recibida en el área laboral, tiene que sentir que te estaba esperando y porque sé que tienes lo que necesito y te voy a moldear según mi cultura, que probablemente está establecida, consciente o no, yo estaba esperando este momento y ha sido seleccionado porque pienso que eres la persona con las capacidades. Ahora, ¿hasta dónde mis capacidades son accesibles aquí? ¿Hasta dónde puedo saber que puedo dar según lo que yo traigo? Cuando comprendemos que cuando entramos en un sistema nuevo, la cultura o la gestión que se realiza ahí forma parte de lo que ahora, de la forma en que ahora tienes que actuar. Entonces, ¿en qué punto mi experiencia funciona? ¿Qué voz tengo que tener para que eso pase? ¿De qué manera lo puedo comunicar? ¿Qué estás esperando de mí cuando yo entro? Que sea proactivo, que sea al primer tiempo silencioso. ¿Qué significa cuando me dices que tienes 3 meses de preparación? ¿Me estoy preparando para qué? Es solamente la parte técnica. ¿Cómo me amoldo yo a la parte día a día, todos los días, los buenos días, se dicen o no se dicen, cómo trabajan aquí? Entonces, esa ausencia, esos vacíos que para mí han sido entre líneas en toda mi vida, siempre he tratado de ver en esos puntos medios donde entra la lucecita en las ventanas. Y he tratado de ver por qué esas lucecitas existen, por qué esos espacios existen y qué significado tienen, qué propósito tienen. Y eso, de todo eso me doy cuenta ahora. O sea, todas estas curiosidades que he tenido a lo largo de mi vida personal y profesional están teniendo nombre en este momento. Entonces, para mí pensé que desde el momento en que tú aplicas a una carrera, a un cargo, y cuando estás dentro y eres promovido, y cuando estás dentro y tienes que tomar posiciones de liderazgo, siempre estás esperando, siempre estás a la expectativa de saber cuál es el rendimiento o cuál es la necesidad que tiene la empresa en función de lo que tú estás dispuesto a dar. Y se sobreentiende que tus capacidades están puestas y que tus habilidades blandas están estimuladas
totalmente para la ejecución cuando no necesariamente puede ser así, porque estamos en culturas diferentes, en personas que hemos crecido de manera diferente y lo que para mí puede parecer bien para la otra persona no. Entonces, esa claridad y ese permiso, esa flexibilidad también de adaptabilidad de las dos partes, creo que necesita ser conversada. Espero haber respondido a la pregunta. Maravilloso, maravilloso. Vamos a Estoy ver, con expertos aquí en recursos humanos, tengo que, tú sabes. claro, claro. Me gustaría conocer también, nos gustaría conocer la opinión de Joel, mi amigo Joel, respecto a Déjame, este. sí. Joel, Sí, déjame decirle, Joel, mire, le voy a conversar un poquito. Joel y Maike, sí, soy Joel y Maike, gracias Luis por estar. Joel, Maike y Luis. Y Maike tiene con Maike conecté para el podcast y Maike es mamá y hemos conectado mucho desde allí también y desde la humanidad que le coloca a sus procesos y a sus gestiones en la parte organizacional. Y Maike, pues tuve el honor de que es la persona que escribió el prólogo para mi libro, para este libro. Y Joel y Luis son las personas que le pusieron voz al libro Efecto Dominó. ¿Y por qué menciono el libro Efecto Dominó? Esto en este momento es el resultado de ese libro, es el resultado de lo que creo, en lo que creo. Que ustedes estén aquí, que estén compartiendo, que hayan creído en que este libro tenía un propósito, para mí eso es un efecto dominó, eso es un eco. Y por eso ellos están aquí. Ellos tuvieron la oportunidad de darle voz. Yo a los libros trato de traer a personas externas que no me conocen, que me conocen por muchos años o que recién me conocen, para que de la manera más objetiva posible ellos y se van y leen el libro, la parte que yo les comparto, y dan su opinión con mi apertura de recibir, mira, mi punto de vista pienso que puede ser diferente y tal cual lo que ellos manden, así va a ir en el libro porque yo no quiero expresar verdades, yo no las tengo todas. Quiero expresar realidades y posibilidades. Y estas tres personas han sido ellos los que le han puesto voz a mi libro. Y yo pues agradecida de que cada uno desde su rincón pueda dar su opinión sobre las obras en que las que han participado y pues de qué manera creen que este material ambos inclusive pueden aportar de alguna forma a la comunidad y causar ese efecto dominó que creo que es fundamental para que todos podamos multiplicar significado en nuestras acciones. excelente. Y bueno, Joel, voy a comenzar. ¿Se escucha? Sí. sí, muy bien, excelente. Ok. Bien, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por hacerme parte de este movimiento. Es un movimiento que tiene una gestora en este caso, que es Mariali. Cuando ella hablaba del efecto dominó, yo digo sí, porque yo conozco a Luis Roán a propósito de nuestra certificación como coaches. Y entonces, bueno, yo pregunté, mira, de esta escuela, yo quisiera saber allá donde yo vivo, porque yo lo hice fuera de donde yo vivo, en Maturín, Estado Monagas, Venezuela. ¿Quién ya ha egresado? Yo quiero ver qué está haciendo con eso que nos están entregando acá. Y entonces me refirieron a Luis. Y bueno, hemos hecho una grandísima amistad, una gran cercanía en lo personal y en lo profesional. Y luego él me presenta de manera de alguna manera, pues a Mariale. Mariale y yo no nos conocemos personalmente, pero no hace falta. Ahí donde tú te das cuenta que hay energías que bailan, pues, sin necesidad de que, mira, vamos a hacer este paso primero y este paso después. Es una cosa que va, como ahorita se está diciendo mucho, de manera orgánica. Entonces allí sí hubo un efecto dominó que comenzó de la escuela de coaching, después quién está allá de donde yo vivo, que es Luis, y después Luis me lleva a Mariale, y Mariale, pues, de su mano, pues, no es que he conocido las empresas, las he conocido desde su punto de vista. Y eso es lo maravilloso de tener amigos y de tener colegas. Yo pienso que eso es un gran regalo y una gran bendición, porque ellos son ojos que nos permiten ver de otra manera lo mismo y también nos permiten ver de nosotros mismos cosas que nosotros no podemos ver y ellos sí. Entonces es un gran regalo. Por eso yo digo bienvenido, aunque a veces me genere un poquito
de inquietud, algún comentario, pero bienvenido porque es otra manera y eso es enriquecimiento. En cuanto a, bueno, una de las cosas que aplaudo y que reconozco en Mariali es su vehemencia, su pasión por la gente, su pasión, su inquietud por lo que sucede a su alrededor y su necesidad de querer tener respuestas, no solamente para ella, sino también para ofrecerlas a otros. Porque ella siempre dice, bueno, si yo existo y tengo estas inquietudes, deben haber otros que también la tienen, entonces yo quiero ser ese puente. Entonces, bueno, gracias por hacernos parte de esa misión que te has encomendado a ti, Mariale. En cuanto a los silencios, yo digo que eso es parte de la vida. Una de las cosas que yo también he hecho en mi vida es la música. Yo estoy muy relacionado con la música y específicamente dentro de la música con el jazz. Y me gusta la flexibilidad que tiene. Y en la música hay una figura que es importante, que es el silencio. Hay silencios cortos, silencios largos, y esos silencios hablan también. Entonces yo digo que no es que no hayan silencios, que hayan, pero que sepamos escuchar qué es lo que están diciendo, qué es lo que están diciendo. A veces son necesarios para el aporte de otros. A veces es necesario que haya un silencio para que una persona diga que está faltando algo que yo estoy sintiendo. Ahora viene la valentía de decirlo de manera asertiva para que entonces ese espacio vacío sea cubierto. Entonces allí es bienvenido ese silencio también. A veces hay silencios que tienen que ser prudentes, porque a veces no podemos decir todo. El tener una verdad no te da a ti el derecho de atropellar. Tienes que, la segunda parte de esa maestría es escoger el momento perfecto para que esa verdad sea pertinente. Y aunque sea áspera para la otra parte, no lo irrespete, ni tampoco lo atropelle. Eso es un arte. Ese es un arte. Entonces también, pues, a veces hay silencios que tienen que ser prudentes y ser necesarios. Y también hay espacios y silencios para que la gente sea y la gente crezca. Es decir, para que una semilla pueda crecer, tiene que haber un espacio. Para que un ser humano comience a ser gestado, tiene que haber un espacio. Entonces, digamos que nos inquieten esos espacios, esos silencios, pero también veámoslos como oportunidades para que esos espacios sean llenos, para que esos espacios sean respetados y para que esos espacios sean el principio, la gestación de algo que va a ser a la larga beneficio para todos los que están dentro y cerca de ese espacio. Bueno, gracias, Gracias, Mariana. Joel. Gracias, Joel. Gracias, Joel. Eh, no sé si brindarle la palabra en este momento a Mike un momentito. Tenemos a Elizabeth también con la mano levantada. Quiero darle la Eh, bienvenida a mi hermano, mi otro hermano Jesús Gamboa también también se sí, conectó. Jesús Gamboa. Y mi esposo también Bienvenido. está, Oscar Rodríguez. Perfecto. Qué bueno. Bueno, entonces, Bienvenidos. le podemos brindar entonces la palabra en este momento a Mike y después le cedemos la palabra a Elizabeth. Mi prólogo del libro, vamos a ver. Ay, Eh, bueno, muchísimas gracias y la verdad es que yo encantada de estar aquí celebrando este momento tan especial contigo, Mariale, celebrando este vínculo que poco a poco hemos ido construyendo y que es, bueno, llegó también de manera casual, pero siempre consigues un espacio para reconectarnos y para conectar a otros, sobre todo que consideras que tienen una línea que los une por el aporte, por el enfoque, y yo eso lo agradezco mucho. Eres también una persona que conecta a otros y que multiplica reflexiones, pensamientos, experiencias. Yo también te digo muchas veces que haces unas preguntas profundas que a veces nos invitan a pensar unos segundos antes de responder. Y me ha pasado varias veces contigo, Mariale, y por supuesto en cada una de ellas hay una profunda reflexión de tu parte y una profunda necesidad de entender los temas humanos. Yo te he dicho que tú eres una gestora de talento, eres colega,
definitivamente. Y me alegra que hayas encontrado la manera de plasmar en esta publicación muchas de tus inquietudes y reflexiones sobre el mundo de recursos humanos o de talento humano, del cual yo soy una apasionada y del que también comprendo que no todos los lugares, todas las organizaciones o todos los profesionales lo abordan de la misma manera o con la misma profundidad o con la misma pasión humana. Y eso significa que todavía hay muchas, muchas cosas por hacer. Cuando llegó esta publicación a mis manos, por supuesto que yo te lo dije, sentí que es una publicación que visibiliza temas muy importantes, sobre todo temas que están vinculados, y tú lo decías en tu presentación, vinculados con la experiencia emocional que viven las personas en el trabajo, en cada uno de los momentos, antes, durante o después que termina ese ciclo que tú decías de la persona dentro de una empresa. Y estas experiencias o vivencias emocionales definitivamente tienen un impacto en las personas y tienen un impacto en su salud, en su compromiso, en tantas y tantas cosas que tenemos que poner atención, que por eso yo creo y te decía en el prólogo que esto conecta con cómo somos, por qué hacemos lo que hacemos, conecta con la cultura, con el bienestar, con el liderazgo. Tocas tantos puntos que son tan importantes que yo te decía que para mí la validez de esta publicación, la utilidad, la importancia, no es solamente para quienes tenemos esta orientación hacia mejorar los espacios de trabajo y que trabajamos directamente en recursos humanos, sino yo me imaginaba en el aula de clase Uf, hablando con los estudiantes sobre este tema, trabajando cada uno de los capítulos para invitarlos a reflexionar. Creo que la reflexión es poderosa, es un espacio de intercambio necesario y yo creo que por eso también es tan importante lo que acabas de hacer, porque nos paseas por una serie de procesos que son importantes y nos invitas a detenernos en cada uno y a pensar, bueno, este proceso, este momento, esta historia, esta vivencia, ¿cómo la podemos transformar? ¿Cómo podemos hacerla positiva? ¿Cómo podemos mejorar? Y, y esto es un tema que no solamente es para, como te digo, para los que están en recursos humanos, sino para quienes se están formando y aspiran el día de mañana a tener esta responsabilidad tan delicada en las organizaciones, como por supuesto para quienes dirigen y viven el día a día en el trabajo. Yo no sé si cuando tú diseñaste esta publicación o la estabas desarrollando, pensaste ¿en quién pensaste? Esa puede ser una buena pregunta. ¿En quién pensaste cuando hiciste la publicación? Porque yo me la llevé como profesional de recursos humanos, me la llevé como profesora para trabajar con mis alumnos, pero también me la llevo como persona que ha vivido experiencias laborales dentro del mundo organizacional, en el mundo de la consultoría. Y creo que también allí las personas encuentran un eco y una referencia en ti. Yo te agradezco por haber concebido un libro tan bonito que no deja, y seguramente no dejará de ser vigente porque está lleno de preguntas y reflexiones. Y para mí ha sido un honor acompañarte y ser parte de él. muchísimas gracias, Michael. Maravilloso. Qué palabras tan hermosas, Mike, que has compartido con Mariale. Antes de continuar, voy a leer un momentito los mensajes que tenemos en Facebook. Gracias a quienes están conectados en Facebook en este momento. Diana Lukovac dice felicidades, Mariale. Carla Padrón Acosta, felicidades también está comentando desde Facebook. Ahora sí vamos a cederle a Elizabeth la palabra. Adelante, Elizabeth. Buenas tardes, Marialé. Mi pregunta es la siguiente. No sé si es una pregunta, me gustaría que desarrolles un poquito el tema de algunas personas que, ya sea por ansiedad o porque necesitan el trabajo, acceden a un empleo bajo presión, por ejemplo, que esas personas no pueden sostener en el tiempo, para no esperar a tener un empleo que cumpla las condiciones y pueda ser indicado para ellas.
No sé si soy clara. Sí, he estado allí también. Les comento, creo que no puedo dar una respuesta en contra de las organizaciones. Tengo que dar una respuesta en función de la acción del colaborador. Porque en su momento yo entraba a los trabajos y como tenía esta preocupación, esta curiosidad, no entender por qué yo veía tan fácil poder crear esta armonía en el área laboral y la veía tan atropellada, me sentía literalmente como una persona estacionada y viniendo por a mí, literal, me lo puedo imaginar, escritorios, sillas, hojas, todo cayéndome encima, porque no podía entender lo que estaba pasando, para mí no hacía sentido. Y también me ha tocado trabajar en trabajos donde no he estado de acuerdo, donde luego que entro, donde lo que se dice que se hace no es lo que se practica. Y no hay manera de saberlo. Y una vez me lo dijo Renzo, que también participa en el libro, que hoy no nos pudo acompañar. No podemos saber cómo va a ser la experiencia hasta que no estemos adentro. Entonces, una vez que sabemos que ese espacio tenemos opciones. Una, siempre tiene que ser una pausa activa o un caminar en ese trabajo activo. Yo sé que estamos en muchos trabajos por necesidad, porque es lo que hay. Y queda de nuestra parte, y lo puedo confirmar que es una práctica que hago actualmente, en función de crear mi propio entorno en mi metro cuadrado, como quisiera yo que fuesen las cosas, en vez de esperar que venga de fuera, de tus compañeros, de tu jefe, tu supervisor. ¿Qué puedo hacer yo en mi metro cuadrado, en mi cubículo, en mi espacio, para que mis 8 horas de trabajo sean lo más funcional posible? Y he trabajado bajo presión, he trabajado bajo órdenes sin sentido, he trabajado bajo órdenes sin ningún respaldo en cumplimiento de objetivos, sino por arbitrariedad. Y también hay el espacio donde debes tomar decisiones. Y las decisiones no son, que también lo hice, en el 2023 renuncié a un trabajo muy bueno en cuanto a la parte financiera y la parte social, y decidí renunciar porque mis valores no estaban conectados con ese espacio. Fue una decisión muy dura porque tuve unos años bastante intensos de compromisos económicos que no podía cumplir debido a esa decisión donde pensé en un momento que me había equivocado. Y esa decisión fue lo que llevó a lo que estoy haciendo hoy con 3 publicaciones, el podcast y todo lo demás. Entonces, también hay que tomar decisiones y yo, bajo mi experiencia, les puedo decir, la solución no es salir corriendo porque ningún espacio te garantiza al salir corriendo de ahí que va a ser ideal para ti. Pero entonces, ¿cómo puedo hacer yo para conseguir dentro de mí esa calma y esa adaptabilidad a lo que ya existe, siempre y cuando eso no atropelle tus valores y los principios que debes tener claro como personal, como persona y como profesional? Y esa pausa activa es mientras estoy aquí, ¿qué puedo estar haciendo en simultáneo para poder buscar otro trabajo, para poder moverme a otro espacio, para prepararme mejor y cambiar de posición? Entonces, son acciones que debemos tomar y que no dependen de nadie más, sino de nosotros, porque la realidad es que estamos en ese trabajo porque fue una decisión propia, no fue una decisión impuesta. Entonces, pienso que la acción es, ¿qué puedo hacer en este momento para que mientras esté aquí, yo aporte, pero que también el espacio sea amigable para mí? Puedo poner ejemplos, yo me pongo a escuchar música mientras estoy trabajando. Um, Incentivo a que, o enseño, he enseñado a mis supervisoras a que necesito saber cuál es el objetivo del día, qué es lo que necesitan de mí. Y entonces una vez yo sé eso, yo me enfoco en cumplir mis objetivos. Y escucho podcasts, escucho libros, vuelvo a mi entorno propio mientras esas 8 horas de trabajo pasan. Y la otra cosa que he aprendido a hacer es no salir corriendo. Son las 5 de la tarde, no salgo corriendo de mi escritorio. Me amigo con mi escritorio, me quedo allí en silencio, veo mi espacio, qué puedo hacer diferente, qué quiero poner, flores, quitar, poner, cómo puedo hacer este espacio que me guste venir mañana. Y cuando me veo en esta rapidez de tener que salir por las razones inadecuadas, que es no quiero estar aquí, me quedo y empiezo a preguntarme por qué no quiero estar aquí, esto depende de mí o de quién. Entonces son acciones que he ido tomando y que me ha permitido conectarme con el propósito de la empresa con la que trabajo sin poner primero a las personas que la gestionan. Excelente, Mariale. Gracias, Muchas gracias, Elizabeth. Mariale. En orden, Elizabeth. Muy bien, muy bien. Por aquí tenemos también comentario en Facebook. Carla Padrón dice, orgullo venezolano.
Microclima laboral, así es, lo que comenta Carla Padrón. Gracias, Vamos a Carla, ver por comentar. alguna otra pregunta de la audiencia que se encuentra en Facebook. También podemos recibir las preguntas de nuestra audiencia que se encuentra en Facebook para Mariale. Quiero leer Eh, a Luis, que a Luis, él está trabajando, pero me mandó un mensaje que quería compartir y dice, me acojo al silencio activo de escuchar los aportes de los otros, al silencio de la interpretación favorable de lo que haces y aportas por y para otros. Me acojo al silencio de la admiración de tu trabajo y la contemplación de tu esencia. Eres referente y mi admiración para ti. Gracias, Luis. Gracias, excelente. Lucy, gracias por estar. Gracias, mis hermanos, por estar. Gracias a ustedes. Gracias a los que nos están acompañando. Sí. Mariale, por aquí hay algo que me gustaría preguntarte en este momento. En el mundo corporativo solemos celebrar ese nacimiento de los proyectos, el éxito final, la foto de los equipos ganadores, porque siempre ocurre en las organizaciones. Pero tú te enfocas en la espera. Según tus crónicas, ¿cuál es el error más común que cometemos los líderes durante ese periodo de gestación silenciosa antes de que el cambio se haga visible? Bríndanos algunos consejos o por lo menos un consejo práctico o un tip que le deje a la audiencia con ganas de saber más un poco, que por supuesto va a encontrar cuando adquiera tu obra. Una de las cosas que yo quise incentivar con el libro, muy intencionalmente, fue la curiosidad que a mí misma me acompaña. Es el querer saber más. Yo no brindo respuestas en el libro, sino preguntas que rellenan esos espacios, que generan la incertidumbre, la mala comunicación, el liderazgo sin preparación, que están dentro de las organizaciones. Esto no es un común denominador, pero pasa. Y aunque sea en un porcentaje pequeño o muy grande, no significa que ese porcentaje vaya a definir de qué forma lo voy a atender. Es un problema, existe, cómo podemos solucionarlo. Si cada persona toma esa porción de ese problema que está sucediendo y lo hace propio, independientemente de si daña a 1 o a 1000 personas, podríamos hacer una gran diferencia. Porque es muy fácil o es muy común colocarse en el sitio de mencionar el problema. Y mi familia lo sabe. Cada vez que me traen un problema, yo digo, espero que ese problema traiga atrás una solución. Porque el problema yo sé que existe, pero ¿cuál crees tú que puede ser la manera de que eso lo podamos hacer diferente para que el problema minimice o merme o no impacte tanto en las decisiones que tenemos que tomar? Pienso que la comunicación es un factor fundamental y yo no pienso que sea por desconocimiento, a veces inconsciente, pero a veces creo que es que no tenemos la oportunidad. Hay una carencia de definición de acción. ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Qué puedo decir? ¿Hasta dónde el tener cargos hace una diferencia, una distinción en cómo puedo comunicarme contigo? Cuando realmente llevamos a la práctica el logro de objetivos, no debería haber esta distinción, sino qué tiene cada una de las personas que forman parte del sistema para que ese objetivo se lleve a cabo. Y eso significa, que es algo que he sido muy repetitiva, en que las personas que están dentro de la organización tienen que conocer todo el sistema. Tienen que conocer dónde yo termino, qué pasa después y cuando yo empiezo, qué queda atrás. Yo tengo que saber qué significa repercutir, hacer o no, y la efectividad y calidad de mi trabajo con relación a todo el sistema. Porque no puedo quedarme, es que esto es lo que yo hago y de ahí para allá, no sé, ya yo terminé. Eso no es trabajar en equipo. Equipo no es solamente los 4 o 5 personas que forman parte de administración o de recursos humanos o del sistema operativo o de gerente de proyecto. El equipo es toda la organización. Por supuesto, cada equipo en sus diferentes áreas tiene su toma de decisiones, pero esas tomas de decisiones tienen que venir vinculadas con el impacto que eso va a generar en el resto de la empresa. Entonces, para mí yo pienso que la comunicación no efectiva, porque ¿quién diría cuál sería una comunicación efectiva? ¿Quiénes somos nosotros para definir eso? Cada quien lo define a su manera.
cada quien se siente efectivo en lo que hace y, bueno, juzgarlo sería una imprudencia de nuestra parte porque cada quien lo ejerce donde está. Pero sí pienso que cuando conocemos cuáles son las cosas que impactan y tiene que venir desde arriba, yo pienso que tiene que venir desde arriba el respeto por la opinión de las personas que ejercen todos los días el trabajo. Las personas operativas tienen un aporte indiscutible en la toma de decisiones, porque ellos son las personas que saben cuáles son las necesidades de tu cliente, cuál es la necesidad de tu equipo, cuáles son las cosas que están variando y que no permiten que las cosas sucedan. Esa interacción humana, y humana significa entiendo quién eres un ser humano. Y en una oportunidad a mí me dijeron, mi hija estaba enferma, hospitalizada, la tenía que llevar a hospitalizar, tenía 1 año y medio de edad. Y me dijeron que cuál iba a ser mi función en el hospital si yo no era médico, que mi función estaba en el trabajo y que los médicos hicieran lo que tenían que hacer. Luego que discutí eso, fui a la clínica, estuve con mi hija y me llevaron computadora, carpetas a la clínica y yo dentro de la habitación de mi hija tenía la oficina de trabajo. Y yo trabajé mientras mi hija estuvo hospitalizada 7 días. O sea, este libro viene de conocimiento de causa. Yo sé que es atropellar a un empleado, a un colaborador, siendo operativo. También tengo la parte de la operación o de la parte media, siento que tiene una presión de cumplimientos que no están preparados para ellos. Siento que preparan a las personas o promueven a las personas por sus competencias técnicas, pero no existe ese baile, esa danza de que te doy la oportunidad de que subas de cargo, que bueno, reconozco tu avance, tu experiencia, tu aporte, pero tengo que prepararte para que seas un buen líder o para que tengas la competencia del liderazgo para poder manejar un equipo. Porque cuando tú pasas a un cargo superior, tú no vas a generar la parte técnica, tú no vas a ser ejecutor nada más. Ya tú no vas a hacer eso, ya tú vas a ser la persona que estimule, que motive y que genere esa ejecución que tú solías hacer. Tu ojo visor va a ser para que esa ejecución técnica se realice, pero tú tienes que tener habilidades para querer que esas personas hagan lo que tienen que hacer. He estado enfrentada a personas y está en el libro, historias donde las personas son promovidas y van a supervisar a sus propios compañeros de trabajo. ¿Cómo tú preparas a una persona para eso? ¿Con quien almorzaste ayer? Hoy tienes que darle órdenes. Entonces, ese espacio, tenemos que enfrentarnos de las dos partes. Qué bonito ser promovido, pero ten el pensamiento crítico de pedir, yo acepto la promoción, pero necesito que me prepares para esto, porque esto puede pasar. Entonces, no toda la responsabilidad de la organización. También tenemos que hacernos conscientes porque yo creo firmemente que mientras el talento humano se vuelva más exigente de una manera sana en función del bienestar propio y de la organización, las organizaciones van a poder tener que hacer las gestiones que necesitan para poder tener calidad de empleados dentro de su organización. Y para responder la pregunta de Maike, ¿quién pensé? Pensé en la parte operativa máximamente y en la parte media. Son personas que guardan mucho silencio solo para poder recibir sus pagos 15 y 30. Entonces fueron mi prioridad y luego entendí que la culpa no era toda de la organización. Entonces quise traer ese espacio de ejemplo de empresas que han generado sus cambios de manera propia y no porque el talento se lo exigió, sino porque se dieron cuenta de que las personas que tienen a su cargo son familias, son padres, son madres, son hijos, son personas con sueños, esperanzas. ¿Por qué trabajaría contigo? ¿Por qué me quedaría trabajando contigo? ¿Cómo me vas a ayudar tú a ser mejor persona y ser mejor profesional? Tengo plan de carrera aquí. ¿Por qué tendría que invertir 10 años de carrera aquí? ¿Quién saldría? ¿Quién sería yo después que salga de esta empresa después de 20 años? Tuve la oportunidad de presenciar hace 2 semanas una persona que fue despedida y lo supimos al día siguiente cuando no llegó a su escritorio. Nadie se enteró y no hubo gracias por su servicio durante el tiempo que haya sido. Es necesario hablar de eso. Wow. Fíjense que estas experiencias, cómo se recogen en este libro tan hermoso y que yo diría sería un texto para universidades, instituciones educativas, porque se recoge una vasta experiencia a través de esas experiencias que María le ha vivido y que incluso
también todos hemos vivido en algún momento de nuestras vidas. Por aquí queremos saludar a Lucy Ponce Ávila. Abrazo desde México. Gracias, Lucy, por estar con nosotros. ¿Alguna otra pregunta de nuestra audiencia? No sé si Gustavo, Gabriela, Evelyn quieren comentar. El señor Oscar. Bien. Adelante, Gustavo. Esta es la cámara. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, muy bien. Excelente. Perfecto, bueno. Argentina, y desde mi humilde lugar quiere estar presente, Mariale. Sos una persona, vamos a hablar de ti primero, una persona excepcional, con un corazón amplio, con una apertura humana maravillosa, y lo cual no me sorprende lo que estás presentando hoy, sí me apasiona, porque tu interior, tu espíritu, tu alma, emanan eso, ¿no? Tu gentileza. He tenido la posibilidad de compartir dos podcasts contigo, en los cuales me he sentido muy cómodo, y Maike dijo algo hace instantes también muy interesante, entre todo lo que dijo, que uno en esos espacios, bueno, sigue aprendiendo, ¿no? Y el compartir con el otro, bueno, sigue nutriendo no solamente tu intelecto, que es importante, pero mucho más importante tu alma. Felicitaciones por este nuevo hijo que has parido, ¿sí? Que sé que es con mucho esfuerzo. No sé si fueron 9 meses de gestación, pero fueron varios. Pero escuchándote atentamente ante estas realidades que suceden dentro de las empresas o corporaciones o instituciones, está tan ligado a lo que es la comunicación interna en cuanto a lo que la empresa o la firma debe tener, que a veces siento que sí dejan solo al personal, y después, bueno, surgen estas experiencias y estos emanaciones de historias, ¿no? Eh, Siento que este material que has parido, Mariale, es muy importante, y sería muy importante que cada empresa, cada espacio laboral lo tenga, porque creo, y tal vez Mike pueda corregirme, pero sería un material, y creo que lo dijiste, muy bueno de apoyo para que lo humano esté presente. Estas habilidades blandas que forman parte de las empresas y que muchas veces los empresarios, los dueños o quienes estén encabezando ese espacio empresarial o industrial, solamente piensan en la producción, en lo que va a salir al mercado y nada más, ¿no? Lo humano queda a un lado. Y eso humano tiene mucho que ver con la comunicación. En espacios donde yo me desarrollo laboralmente, tengo a cargo la comunicación interna, y es una herramienta, pero muy poderosa, porque es allí donde uno puede comunicar a todos por igual, sin tener en cuenta las jerarquías. Y por supuesto que en su momento lo hemos charlado y hemos compartido igualmente con Maike un espacio donde no todo el mundo tiene que saber todo, pero sí lo que es global tiene que estar en los emails o los WhatsApp o el medio que se utilice para informar. Así que bueno, es un poquito mi aporte humilde, pero agradecerte porque no solamente nos das espacio, sino que nos brindas material para que uno pueda seguir nutriéndose. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Ella Gracias, lo que quería Gustavo. comentarles, si hay algo que quisiera que se llevaran del libro es, yo trato de abarcar todas esas gestaciones que se dan dentro de la organización. Cada historia viene acompañada desde el primer día que aplico un trabajo, desde el primer día que entro a una oficina, cómo me reciben, me estaban esperando, sabían que venía, tengo mi escritorio listo, a quién tengo que conocer, quién es mi supervisor, quién es mi equipo de trabajo. Entonces, cada relato va acompañado de las diferentes etapas hasta llegar a la jubilación de los que vivimos o de los que logran tener 20, 25 años y 30 años en una empresa, que ya se retiran cuando piensan que según la descripción social ya no tienen nada que dar. Y ahí enfaticé muchísimo,
Pienso que para las personas que han tenido años de experiencia, que viven la cultura organizacional, que la han visto mutar, transformarse, que han visto una empresa crecer en tecnología, que empezaron con cálculos a mano y terminaron trabajando con sistemas que hacían las cosas por ellos. Son personas que salen de su trabajo y entregan su servicio. Pienso que la organización tiene un poder increíble allí de reclutarlos nuevamente como consultores, como mentores, como personas que rescatan y mantienen la transición y la evolución de la cultura organizacional. Pienso que esas personas tienen muchísimo valor para los nuevos ingresos. Si tú quieres que una persona esté preparada para identificarse con tu cultura, para crecer en tu organización, para que puedas mantener personas por mucho tiempo y eliminar esta rotación de personal, las personas que crees tú que se jubilan serían mentores excepcionales como para crear otro departamento de mentoría dentro de la organización y estimular que esa experiencia que ellos tienen en su área técnica, pero esa entrega en las diferentes etapas, las personas que han tenido 30 años de experiencia en la organización se han tenido que transformar junto con la organización. Eso para mí es magia dentro de un espacio organizacional. Yo no les puedo explicar lo que significa para mí poder estar hablando de esto, darle voz y sentir que hay personas conectadas con esta realidad. Una vez le pregunté a mi esposo, sentado desayunando en un sitio, y le dije, ¿qué va a pasar con nosotros después de los 50, 55 años? ¿Quiénes somos después que hemos entregado 20 años a una empresa? ¿Qué queda de nosotros? ¿Qué viene después? Y me dijo, bueno, es que es el ciclo de la vida. Sí, no, yo en ese momento, a mis 50 y 55 años, es cuando estoy realmente preparada para preparar a otros. Esos 20 años, 30 años fueron mi escuela, mi máster, mi graduación, para poder entonces ahora enseñar a otros a cómo se trabaja con profesionalismo, con valores, cómo rescatar aquello que se ha diluido en el tiempo por la rapidez del sistema y la propuesta de conseguir resultados en cualquier forma. Somos los voceros de cómo las cosas pueden ser diferentes y que aun cuando las cosas evolucionen, hay cosas y estándares que deben mantenerse. El libro hace un recorrido por todos esos espacios que estoy segura que cada uno de ustedes ha tenido la oportunidad de recorrer como consultor o como operativo. Gabriela, ¿acaso? Adelante. Hola, Gabriela. Gracias por estar. El Ahora, micrófono. ahora sí, bueno, a Mariale tengo la oportunidad de conocerla hace poco, también, bueno, por las pantallas, creo que casi todos nos conocemos a través de las pantallas y bueno, bendita la tecnología, ¿verdad? Que nos hace conocernos, aunque estemos en diferentes partes del mundo. Yo soy maracucha en Orlando y bueno, sí, tengo más de 25 años de experiencia en ese mundo de las empresas, liderando procesos, todo eso. Sin embargo, bueno, le toca a uno migrar, le toca a uno reinventarse y en ese camino me encontré a Mariale. Y de verdad que sí, Mariale, gracias, gracias. Estoy de acuerdo con toda esa parte de tu profundidad, o sea, esa parte, yo una sola vez le dije, Mariale, tengo 3 propuestas de trabajo muy sencillas, nada que ver del otro mundo, porque bueno, y ella me dio una explicación de cada una, un argumento de cada una que yo dije, pero de verdad, Mariale, esa capacidad de profundidad y de reflexionar, wow, de verdad que sí, mi estima, mi aprecio y bueno, y todo el éxito para este nuevo hijo, ¿no? Y mi pregunta es, como tengo rato ya un poco desactualizada de ese mundo, de la parte de la cultura empresarial y todo esto, ¿cuál dirías tú, además de lo que ya hemos hablado, de la parte de la comunicación y todo esto, la parte de la tecnología, la parte de la IA, la parte de estas nuevas generaciones? ¿Cómo ves tú todo ese movimiento? Mira, cuando yo me imaginé eso en el libro, yo podía dibujarme bailes dentro de la organización. Joel sabe de lo que estoy hablando. Yo todo me lo imagino en la mente. Para mí todo cobra sentido cuando al final veo una danza entre las partes, ¿no? Y pienso que todas estas herramientas que se están integrando son exactamente eso, son herramientas. No invaden, por supuesto, todo es decisión propia de cada una de las personas que lo manejen. Pero imagínense ustedes una persona de 60 años que tiene esta mutación y
esta transformación dentro de las organizaciones y le aparece la inteligencia artificial y soy testigo de eso, un muchacho de 25 años, 24 años, que pues se come el mundo con la inteligencia artificial y con los teléfonos y con la tecnología, una rapidez y todo eso. La mentoría es bilateral. La mentoría podemos aprender mucho de una persona que tiene mucha experiencia, pero también podemos adquirir mucha frescura del talento humano que está recién empezando. Nos traen otras verdades, nos traen otras realidades que nosotros no es que no las queremos, sino que no ha sido necesaria estimularlas en nosotros, porque las cosas como las hemos hecho en los últimos 30 años han funcionado. Pienso que son eso, son herramientas que tenemos que tener la flexibilidad, por eso digo que el desprendimiento de cargos en algunas ocasiones es necesario, sobre todo para crear ese vínculo de que estamos trabajando por un bien común o por un objetivo en común o un propósito en común. Entonces, ¿por qué no integrar esta parte de darle voz a esos nuevos talentos que tienen ese conocimiento, que quizás tienen una inexperiencia, a veces nos parece como están hablando desde el no sé, porque realmente no conocen el crudo, lo que está dentro de mantener esta organización rodando, pero traen una frescura adicional que te permite respirar mientras estás en ese apuro, porque te pueden facilitar mucho las cosas con la experiencia tecnológica que traen. No siento que son rivales, siento que son posibilidades. Lo que hay es que saber escuchar, hay que saber ver, hay que dejar de ver desde el juicio, desde el me lo sé todo, desde yo tengo aquí tantos años y quién me va a decir qué hacer, o yo soy nuevo, ¿qué podría decir? Pero para eso la cultura tiene que prepararse y la cultura tiene que existir en función de que las personas se sientan cómodas, siendo quienes son y dando lo que saben dar. Excelente. Evelyn, querías comentar, ajá, ¿quieres comentar algo? Sí. ¿Me escucha? Sí, perfecto. Ajá. Aparte de felicitar a Mariale, quería comentar cómo conecto esa parte de lo que es el título, ¿qué esperar mientras esperamos? Y me pasé del lado de la empresa porque ya yo no estoy en empresa. Entonces decía, ¿qué esperar después que salga de aquí? Entonces cuando conecto eso, siento una gran emoción de esa libertad. O sea, no guiarse por directrices, sino utilizar mi tiempo y lograr todas estas cosas que ayudan a crecer también a uno porque son desarrollo personal. Es como decir, pongo la empresa aquí, sí, fue una gran experiencia. 30 años es bastante tiempo. ¿Cuántas vivencias hubo allí? ¿Cuánto aprendizaje? Ahora me toca recoger parte de eso y pulirme para poder llegar a otras personas. Entonces, ese título también me sirve. ¿Qué esperar? Uy, ser brillante desde ahora y en adelante es la mejor parte. Entonces, felicitaciones y mira, yo sé que ese hijo va a crecer fortalecido porque le Muchísimas vamos a gracias. dar bastante vida. Muchísimas gracias. Gracias, Evelyn. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, ya para despedir, no para despedirnos, sino para... Yadira, adelante, quería Giselle, comentar, sí, estaba No sé si mis esperando hermanos ahí. vayan a hablar Sí. porque no son Voy muy a, habladores. Pero también, y tu esposo. Ajá, yo adelante, hablo Yadira. por ellos dos. ok, Ok. voy a tratar de ser un poco breve, aunque si me emociono ahí me avisan, por favor. Muy contenta y ante todo agradecida con Mariale por la invitación y felicitarte por este nuevo bebé literario y coincidir contigo ha sido para mí un gran regalo. Llevo ya desde hace algún tiempo siguiendo tu material. He tenido la oportunidad de escribirte y de hacértelo saber con mucho, mucho cariño y desde esa objetividad también, pero también desde un reconocimiento del talento, del talento. Entonces, para mí, tus libros han sido inspiración, han sido un reconocerme también, un sentirme identificada con muchas de las realidades que plasmas en ellos y que de ahí eh, me emocioné y lo conté porque
es como que vi un espejo de esa realidad que vivimos y que muchas veces no le ponemos palabras, ¿no? O no nos animamos, o no todos nos animamos a ponerle voz. Entonces tú pusiste esa voz que necesitábamos oír y en tus libros también, esas palabras escritas que relata pues prácticamente muchas vivencias en la parte tanto aplicada para la parte femenina, pero también yo creo para la parte masculina. Acá tenemos varios varones y cómo estos libros reflejan, ¿no? Esa lucha que tenemos como mujeres para querer encajar muchas veces en un sistema, y estamos hablando de un sistema que, como bien comentabas, se ha acomodado, ¿no? Se ha quedado, decía por ahí alguien, acostumbrado a hacer las cosas de la misma manera. Nos hemos acostumbrado y yo creo que este tiempo, esta época que vivimos, donde hay mucha tecnología, permite precisamente que estos espacios generen oportunidades para transitar esos cambios que urgen, que merecen ser llevados a la práctica en las organizaciones. Me encantó la parte de que hablabas y estaba tomando nota, que no es un tema de culpar a las empresas, ni decir que hay uno o, no, o más culpables, sino que aquí todos somos responsables. Tanto el empresario que está generando un entorno de empleabilidad, como en el caso del empleado o de uno como recurso que debe disponer de esa responsabilidad para trabajar en uno mismo. Desde mi experiencia como emprendedora, porque en mi caso, al ser madre, tuve que elegir como muchas mujeres entre seguir mi ámbito profesional y el cuidado de mi hija. Entonces elegí mi hija y muchas yo creo que elegimos por ahí. Y ahí es donde como mujeres nos vamos quedando en esa pausa que se vuelve años. Entonces, en mi caso, elegí un rumbo distinto, fue retador porque hacía mis labores como mamá y a la vez emprendía y a la vez me formaba y a la vez estaba en constante aprendizaje. Entonces, yo creo que la responsabilidad aquí independientemente de si sea de empresa o nosotros como colaboradores, es entender que el tema del desarrollo humano es algo que tiene que ser personal. Es una decisión personal de invertir en uno mismo, de querer ser mejor. Y solo desde ahí, desde ese trabajo interno que vamos haciendo, es que vamos transformando y aportando valor a otros. Entonces, desde ahí, y ahora con este espacio, he podido yo hacer esas relaciones y esos vínculos, que yo creo que lo esencial aquí es centrarnos en los valores que debemos definir, porque sabemos que la cultura empresarial la define un sistema de valores. Entonces, mis valores como personas coinciden con los valores de la empresa. Y si eso es ahí, yo creo que vamos a estar en entornos en donde nos vamos a sentir que somos productivos, que podemos dar ese máximo potencial al que todos, ¿verdad?, tenemos, todas esas habilidades y cualidades que en alguna etapa de nuestra vida hemos ido formando, ya sea como mamá, ya sea como en diferentes ámbitos y roles, ¿no? Hemos ido formando habilidades como líderes a veces comunitarios. En mi caso he sido muy a esta parte social también, y en ese sentido hay habilidades que he ido desarrollando en el transcurso de la vida. No tengo mucha edad, como no, no he llegado aún a los 40, pero a mí me encantó la última intervención de Evelyn. Porque dice, ¿qué voy a hacer a esta edad?
ella lo ve con una perspectiva de que ve posibilidades y oportunidades a esta edad. ¿Por qué? Porque ya vivió un proceso, ya tiene una experiencia, ya como tú decías, Mariale, ya son embajadores de marca, podrían ser, porque ya estuvieron en una empresa tanto tiempo que ya pueden capacitar al nuevo personal, si se les da esa oportunidad, sino verlo como alguien que estuvo aquí, aportó y ya, como tú decías en la intervención, ni siquiera le dieron las gracias, nadie supo que ya no era más el colaborador y entonces hay que pensar mucho y deja mucho que desear, ¿no? Cuando hay estas empresas que plasman una cosa en su visión y valores, pero la realidad sabemos que es otra. Entonces yo creo que haya esa coherencia de vida. De Yadira tuve la oportunidad ella me hizo releer mi libro con sus comentarios. Ella leyó Vivir siendo tú y está en efecto dominó y me hizo una publicación en LinkedIn donde fue pues, gratamente sorprendida y le dije, me hiciste volver a lo que escribí y me hizo ver quién fui en el 2023 cuando escribí Vivir siendo tú y quién soy ahora, cómo me veo. Ese espejo me pareció mágico de poderme sentar conmigo misma de quién era hace 2 años y ver cómo pensaba y escribía y con qué apreciación y con qué mirada estaba viéndome yo misma y agradeciendo y compartiendo esa persona que se había transformado de hace 2 años para acá, que por eso le agradezco mucho la lectura de los libros. Gracias, Yadira. Ah, Maravilloso, Mariali. Bueno, mira, ahora sí, vamos yo diría que con esto vamos a ir cerrando, porque esto es una pregunta que ya nos va a dejar ese cierre ya, majestuoso. ya, Mira, ajá, dime. ¿no? Ok, Mariale, como, como miembro, bueno, como miembro de las 5, porque ya eres miembro de las 5, líder y autora de esta obra extraordinaria que sabemos que escribimos para transformar. Si un lector está hoy atrapado en un sistema organizacional frío o difícil, ¿cuál será esa gran verdad que encontrará en tus páginas para no abortar sus sueños y lograr que su propósito finalmente vea la Mm, luz? Y mm. aquí con este cierre, nos gustaría que invites a la audiencia también a esta adquisición de tu preciado bebé, de este libro tan hermoso. Sí, bueno, yo quiero invitarlos a que se den oportunidades. Este libro, el libro que ustedes crean que les resuene, yo les prometo que esta lectura está escrita con mucha intención. No existen deberes y teneres, tener que ser, deber ser, porque como les comenté antes, no tengo verdades absolutas, tengo experiencia, tengo el atrevimiento de creer que mis experiencias pueden aportar. Em, Creo que las personas que trabajan todos los días en espacios, cualquiera sea su tamaño, tienen la oportunidad de encontrar su historia dentro de estas líneas y sobre todo de encontrar preguntas que lo pueden invitar a la acción y a empezar a tomar decisiones en función de cumplir sus propósitos personales y profesionales. Les tengo una noticia, no todo tiene que estar en el trabajo. Tu pasión no tiene que ser necesariamente tu trabajo. Tu trabajo puede ser muy bueno en lo que haces y después de allí sales a hacer eso que te mueve, que te estimula y es esa batería, esa energía que te recarga para nuevamente ejercer tus funciones en el área laboral. Estuve mucho tiempo casada con esa verdad de que tenía que conseguir un trabajo que complaciera todas mis necesidades y cuando supe y entendí e internalicé de que yo trabajo porque sé hacer mi trabajo, porque eso me da una estabilidad financiera y de allí yo salgo a hacer el podcast y a escribir libros como que si fueran las 8 de la mañana y son las 8 de la noche. Entonces, conseguir ese punto, que es ese incentivo, ese estímulo, esa reacción positiva, esa sonrisa sin darte cuenta, cuando estás haciendo algo, esa conexión, yo sería lo primero que le pediría encontrar. Y yo les prometo, eso sí les voy a decir, se los prometo, que en las preguntas de este libro van a encontrar esa posibilidad de tener y de buscar las respuestas para saber qué es eso que yo sé que puedo hacer, que aunque no esté en mi trabajo, lo puedo proyectar después que salgo de allí. Este es el libro, esto es mi trabajo editado. Si me ven por aquí, todas estas hojitas son María Alejandra revisando línea por línea para ver qué tenía que cambiar
esto lo conservo porque fue la realidad de ver que sí era posible y también de amigarme con los errores, de caminar mis propias líneas y darme cuenta de que había cosas que tenía que cambiar y no volverme en contra de eso, sino decir, pues tienes una nueva oportunidad de hacerlo diferente. Entonces, para mí eso fue la revisión del libro. Yo les agradezco inmensamente que me hayan acompañado, que hayan pensado que este espacio tenía un aporte para ustedes. Agradezco a todas las personas que colaboraron conmigo para que este libro sea realidad. Y no quería despedirme sin decirles que dentro de las voces que me acompañan hay un señor de 93 años que ha ejercido cargos como gobernador, como ministro de Educación del país donde vivo o de donde soy originaria. Ha sido rector de diferentes universidades y actualmente tiene un cargo en la parte educativa. Y ese ir y venir con una persona de 93 años que me decía, no puedo escribirte totalmente lo que quiero decirte porque no tengo las capacidades para. Y estimularlo, volverlo yo un baile con él. Envíame lo que crees, yo lo transcribo. Coméntame lo que piensas en un audio, yo lo hago vivo a través de letras. Este intercambio de palabras y darle la oportunidad a esa experiencia de 93 años que dijera sus verdades, sus posibilidades, su opinión, sus 93 años, sus 50 años de carrera en mi libro ha sido un honor. Entonces, eso es lo que yo quiero. Yo realmente estimulo estos espacios. Quiero dar oportunidades. Quiero decir a las personas que esto es posible. Yo no sabía manejar Zoom. Yo no sabía, nunca en mi vida había escrito un libro. Y solamente tienes que querer y conectarte con la reacción adecuada y vas a ver que las cosas las puedes lograr. Gracias, Mariale. Tú sabes que nosotros sí, habíamos conversado en brindarle pues al libro El Bautizo. No sé si con pétalos, Y con tengo los agua, no, pétalos. por favor. Ok. Aquí hay algo que quiero comentar y es lo siguiente. Que hemos sido testigos de un alumbramiento intelectual. Un libro no es solo un papel y tinta. Papel y tinta. Es tiempo, es silencio y sobre todo es la valentía de Mariale al ponerle nombre a lo que muchos no se atreven a susurrar en los pasillos de las organizaciones. Hoy estas crónicas de una gestación silenciosa dejan de pertenecerle a ella para empezar a vivir en cada uno de nosotros. Que estas páginas sean la brújula para quienes hoy esperan, el consuelo para quienes hoy callan y la fuerza para quienes deciden transformar el sistema desde adentro. Ahora sí puedes comenzar a llenar ese libro con los pétalos y que estos pétalos simbolicen las ideas que hoy se esparcen para florecer en nuevas realidades organizacionales. Felicidades, Mariale. Felicidades. Y por la vida de esta obra, el propósito que le impulsó y por la trascendencia de cada palabra escrita, a su salud también. Salud, Que tienen felicidades. salud. Salud. Salud, yo con café. Salud, muchas felicidades. Felicidades. Mi hermano sé que Felicidades. mi hermano sé que no escribe porque está llorando ahí, por eso no abre la cámara. Yo no sé. Aquí hay Bueno, mensajes felicidades por este nuevo libro, seguro dará y luz a muchas personas. Un abrazo desde México. Felicidades, Mariale, por tu creación literaria. Un abrazo fraterno, lleno de bendiciones. Esto ha sido Lucy y Manuel. Muchas gracias, Manuel. Felicidades, Mariale, Mariale, hermana. Una mujer arraigada de manera inquebrantable a sus valores. sí, por aquí Marbella también en Facebook comenta felicidades por el nuevo libro. Carla Padrón también comenta, eso es lo más bello de esta obra, sin duda. Una ¿Ah? mujer arraigada de manera inquebrantable a sus valores, su ética y su profesionalismo, su excelente corazón, etcétera. Eres grande, hermana. Gracias. Sí, señor. Bueno, recordemos siempre que en el mundo de las organizaciones y en la vida misma, lo que se gesta en silencio, con amor y estructura, tarde o temprano está destinado a iluminar el sistema entero. Gracias, Mariale, por brindarnos esa iluminación a través de esta obra. Y de parte de la Corporación Internacional de Conferenciantes 5, tu casa también, de Mariale Gamboa y de este servidor, Martín Utrera Velázquez, gracias por acompañarnos.
a celebrar que el saber efectivamente no ocupa lugar, sino que expande horizontes. Muy buenas tardes y que disfrutemos todos de esta hermosa lectura. Gracias por estar. ¿Y las fotos? Gracias. Gracias. Ay, la foto, Felicidades, ¿verdad? Mariale. Gracias. Vamos a tomar la Foto, foto, foto. pues. Ajá, no sé si Facebook sigue todavía grabando Claro. y tomamos la foto para despedirnos también. Bueno, yo tomo por aquí una foto, preparados, sonrían todos, a la una, a las dos, sonrían. Eso, esa Un va. abrazo a todos. Muchísimas gracias por acompañarme. Dale, Sigo a la orden Gracias. y no les prometo que no les voy a molestar más porque no va a pasar. Yo voy a seguir inventando, así que lo sigo llamando. Un Gracias, abrazo, gracias. bendiciones. Un y abrazo, termino Mariale. Abrazos, Saludos. bendiciones, deseándoles Chao, chao. disfrutar Mariale. su Qué fin de gusto. semana. Feliz Gracias. tarde Chao, para gracias. todos. Saludos desde Felicidades y Barcelona. éxitos. Gracias por todo. Chao, Gracias. Saludos. chao. Chao, chao. Saludos de España. Chao, Gustavo. Chao a todos. Un abrazo. Chao, chao. Chao, Mariale. Chao. Gracias. Buen Chao. día, buen sábado. Igual. Gracias.